Obrigadíssimo pela apresentação, foi muito gentil. Como disse, eu falava em portunhol e temos que fazer um trabalho de mais ou menos 30 minutos de apresentação, outros um pouco mais de conversação, porque estamos saindo às 4, voltaremos amanhã. A questão do multiculturalismo é um tema de grande importância. E a discussão que eu vou apresentar agora é a seguinte: vou tomar uma série de afirmações de líderes europeus, vou continuar logo com uma apresentação da posição dos neoconservadores norte-americanos, logo passarei a discutir que é o multiculturalismo e que é o interculturalismo, e culminarei buscando algum tipo de lecciones que o interculturalismo, que é dominante em Europa, e o multiculturalismo, que é dominante em Estados Unidos, oferece um para o outro. Seria bom saber qual destes dirigem. Devo reconocer minha orientação política, por isso está todo em vermelho. Desculpe se não mandei atrás, é minha culpa. Qual é o que dirige, não? Esse. Hay que apretar aqui. Exato, obrigado. Bom, vamos embora. Então, em Inglaterra, o primeiro-ministro Cameron declarou que a política tradicional britânica de um multiculturalismo estatal é um completo fracasso. Ele disse assim: permitimos a debilitação de nossa identidade coletiva sob a doutrina do multiculturalismo estatal, temos incentivado a diferentes culturas a viver vidas separadas entre cada uma delas e a cultura da sociedade. Falamos em promover uma visão de sociedade a qual estas pessoas querem pertencer. Temos tolerado essas comunidades segregadas comportarem-se em forma que vai contra os nossos próprios valores. Obrigadíssimo. En Alemania, el 17 de octubre del 2010, que es una data muy importante en Argentina, en la reunión de su partido conservador afirmó la presidenta Merkel que el multiculturalismo fracasó completamente. Frente a esa afirmación, se puso de pie toda la asamblea y le dio una ovación. Ahora interesante que el Partido Socialdemócrata hizo una pesquisa y encontró que el 30% de los alemanes piensa que Alemania está siendo invadida por extranjeros que ven pelos beneficios sociales. En Francia, en 2011, el presidente Nicolas Sarkozy afirmó que el multiculturalismo fracasó respondiendo a la pregunta de un jornalista. Y él dice exactamente lo siguiente: el problema es que en nuestras democracias estamos demasiado preocupados por la identidad de aquellos que llegan y no por la identidad de los países que os reciben. Es decir, toda esta argumentación del otro lado del Atlántico otorga a los neoconservadores norteamericanos una buena munición para criticar el multiculturalismo. Pat Buchanan se pregunta si el multiculturalismo destruirá a Europa. Analiza el libro publicado por Thilo Sarrazin. El título del libro en alemán es el siguiente: Alemania elimina a sí misma. En ese libro, Sarrazin, que es un miembro del Partido Socialdemócrata, afirma que los guest workers, está hablando de turcos, kurdos, árabes, están estupidificando a la nación. Para Sarrazin, en cuanto la taxa de nacimiento de Alemania cayó para abajo de un nivel de sustitución poblacional, usted sabe que hay una teoría de que dos personas tienen que producir dos personas. En Brasil eso no es un problema. En Alemania es un problema. Y él dice que estos extranjeros, con menos inteligencia, más alta tasa de fracaso escolar, alta tasa de criminalidad y alta tasa de welfare, es decir, de
vivir do servicio do Estado, están rápidamente sustituyendo a población alemana declinante. Por eso no es sorprendente hacer notar que en Alemania, en Austria particularmente, y ahora en Holanda, el multiculturalismo ha sido tratado de una manera muy violentamente. Entonces la cuestión es cultura o religión. Y Sarracín dice una cuestión de cultura, Islam es cultura, porque los inmigrantes musulmanes son socialmente, culturalmente e intelectualmente inferiores a todos los demás. Cuando publicó este libro, como era miembro del Bundesbank, él fue invitado por Merkel, por razones obviamente políticas, a dejar su trabajo, pero poco importaba porque vendió 1 millón de copias del libro. Es decir, problema financiero el señor Sarracín no tiene. ¿Por qué es un multiculturalismo? Si uno va a ver la noción de multiculturalismo en los Estados Unidos, y yo afirmé que interculturalismo se utiliza más en Europa, primero, insinuar o excepcional y culturalmente diferente, que comienza en los años 60 y que tiene que ver con la manera con que se comienza a pensar la presencia no solo del inmigrante del principio del siglo XX, sino también de los que ven de familias, de lo que en inglés se ha llamado hyphen Americans, ¿no? Se hablaba de Italo-Americans, German-Americans, Irish-Americans, etc. Y el hyphen, la separación, marca algo diferente a Americans. Claro que Estados Unidos se han apropiado del término American, es otra historia. Segundo, se crea luego un movimiento de educación intercultural que tiene que ver con la imagen de interrelaciones de grupos. La hipótesis de que este movimiento de educación intercultural, que también se da en los 50, 60 y hasta principios de los 70, va a eliminar los efectos perversos de la constante crítica a esos grupos y lo que básicamente es un racismo explícito o oculto. Ya en los 70 se comienza a hacer estudios científicos de grupos específicos, incluyendo mujeres, asiático-americanos, indígena-americanos, afroamericanos, etc. Y esto dio dos resultados importantes. Uno, en la creación de los estudios étnicos, que se fueron consolidando más y más en las universidades americanas. Y el otro, en la creación de los estudios de la mujer. Y así, con esta perspectiva teórica, nacen nuevos grupos sociales y políticos muy importantes de las universidades. Se consolidan. Ya en los 70, toda esta discusión en Estados Unidos se basa en la educación multicultural, donde se vinculan distintas, entre aspas, variables: a raza, cultura, lenguaje, clase social, género, orientación sexual, personas con necesidades especiales. Y ahí comienza toda una discusión muy profunda de cuáles son los aspectos pedagógicos que hay que implementar para tener una cierta sensibilidad cultural con respecto a las diversidades. El tema de diversidad se instala profundamente en la sociedad norteamericana y el tema de diversidad encubre el tema de la diferencia. Finalmente, ya en la década de los 80 se va aprofundizando y vuelta mucho más radical la argumentación y se habla de la educación multicultural como reconstrucción social y se habla de una educación para justicia social. El término reconstrucción social ya ven de toda la argumentación de Dewey, que estaba hablando de cómo hacer un modelo educativo que acompañara la transformación del estado de welfare state o estado de providencia. Sin embargo, mucha gente habla de que hay una revolta contra el multiculturalismo, y si usted mira las frases que yo incorporé al principio, parecería que los líderes políticos de la derecha europea francamente están revoltando contra el multiculturalismo. Sin embargo, yo les recomiendo que miremos el Multiculturalism Policy Index. Para la gente que le interesa el tema, hay como 7, 8, casi 10 índices formulados más bien en el ámbito de la ciencia política, estudiando el tema del multiculturalismo. Hay un artículo muy interesante de Kate Banting y Wilkin Lika, ainda no publicado, me lo mandaron para que lo leyera. Y esta es una síntesis del artículo. Dice así: en muchos países que adoptaron posiciones multiculturales en la última parte del
la década del siglo pasado, mantuvieron esos programas en la primera década de este siglo. Es decir, no hay un backlash, como se diría en Estados Unidos, no hay un rejeito, una revuelta. Y hay un número significante de países que han agregado nuevos programas. En mucho de la Europa, las políticas multiculturales no están retirándose, al contrario. Pero, como resultado de la integración cívica, se crean como distintos niveles donde se coloca la conversación sobre integración cívica, básicamente del inmigrante, dentro de programas multiculturales ya existentes, y se crea una mistura para acercarse al tema de la diversidad. Entonces, la conclusión del paper es que hay una compatibilidad entre las políticas multiculturales y las políticas de integración cívicas, con excepción ahora de la última experiencia de los 3, 4, 5 años en los Países Bajos, en Holanda, donde se formuló una política profundamente racista, intolerante, etc. Y con también las excepciones que ya mencioné de Alemania, de Austria, donde el multiculturalismo está certamente bajo un cierto ataque. Ellos concluyen de que las políticas liberales de integración cívica pueden ser combinadas con las políticas multiculturales. Pero las políticas menos liberales, ya mencioné esos 3 países, se vuelven incompatibles con un modelo multicultural. Si el multiculturalismo está muerto, ¿cuál es el multiculturalismo que está muerto? Esa es la pregunta central. Entonces, hacemos en este libro una distinción entre el multiculturalismo normativo y otro modelo que presentaré enseguida. El multiculturalismo normativo es el que más conocemos, yo lo llamaría un multiculturalismo duro. Fue desenvolvido en los 70. Está fundado en una concepción rígida sobre las culturas como objetivas e inmutables. Utilizado por los neoconservadores, por ejemplo, toda la lucha del conflicto de civilizaciones o la protección de culturas nacionales frente a la hibridización, pero también fue utilizado por los progresistas para liberar grupos oprimidos y discriminados, minorías etnolingüísticas, grupos indígenas, personas con necesidades especiales. Hay una interpretación culturalizada de la esfera pública. Y un problema que yo tengo personalmente con este argumento es que se asume que si usted pertenece a una cultura determinada, no hay variabilidad individual dentro de la cultura. Es decir, usted tiene un nivel de aceptación de su propia cultura que exige, demanda y permite que usted siempre tome posiciones que apoyan un modelo específico hegemónico dentro de esa cultura, lo cual desde el punto de vista antropológico es claramente imposible. Además, en otro libro que escribí hace 10 años, está publicado en muchas lenguas, yo hago una argumentación de que el proceso de cultura es un proceso de identidad y que el proceso de identidad es un proceso de aprendizaje y que tenemos todos múltiples identidades. Entonces, afirmar que hay una identidad cultural que supersede, que controla, que manipula todas las otras identidades, no solo es temerario, más equivocado desde el punto de vista científico. Este modelo es un modelo que está claramente siendo atacado por la élite neoconservadora. Yo hablaría de un multiculturalismo constructivo. Primero, de enraizado una concepción flexible de las culturas. Es decir, las culturas se misturan. Las culturas tienen una rica variedad interna. Tienen diferencias, tensiones, contradicciones, que son procesos dinámicos que están siempre afectados por contextos, por circunstancias, por relaciones. Circunstancias, por ejemplo, yo conozco un colega mío, bastante conocido, un especialista, gente de izquierda, que un día descubrió que un antepasado de él era Cherokee, indígena americano. Este sujeto siempre se consideró Irish American. En ese momento hubo un proceso tumultuoso en la construcción y reconstrucción de su propia identidad. Y a partir de ese momento y durante una década no hizo otra cosa más que estudiar la discriminación
contra los indígenas porque él se sentía también discriminado, ¿no? Entonces, como es un proceso de aprendizaje, todo el fenómeno de la identidad es un fenómeno altamente explosivo. Y yo sugiero que frente a la hipótesis de multiculturalismo constructivo, que es otro argumento en este otro libro, hay que repensar la noción de ciudadanía en un mundo global. Y esto se puede argumentar en varios niveles, pero no tengo tiempo. Solamente les deseo lo siguiente. Con la presencia de un sistema internacional, las Naciones Unidas se está reconstruyendo a partir de la política de derechos humanos un modelo supranacional de ciudadanía global y que requiere lo que algunos hemos denominado una democracia multicultural y que a su vez requiere una definición de la identidad del ciudadano más allá que la relación status-rol y que también tiene que ser definido a partir de lo que yo denominaría virtudes cívicas. Pero eso es otro capítulo de conversación, no tenemos tiempo ahora. Por lo tanto, una de las grandes preguntas el día de hoy es esta pregunta: si hay una oposición de raza y clase. Es decir, si el multiculturalismo da o no da cuenta de cómo superar las desigualdades. La crítica que hace mucha gente es la siguiente: reconocimiento de igualdad cultural, mas ignorando a igualdad como justicia retributiva. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 en cada 5 jóvenes vive pobreza. 1 de cada 3 americanos es pobre o muy perto de ser pobre, 1/3 de la población del país más rico del mundo. Hoy, 300.000 americanos ganan casi lo mismo que los 150 millones de la parte de abajo de la curva de distribución social. Es decir, hoy hablar de desigualdad no requiere mucha explicación. Hay todo tipo de estudios que muestran que en los últimos 30, 40 años el nivel de desigualdad social en el mundo entero ha aumentado sistemáticamente. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es la siguiente: ¿cómo es posible de que un presidente negro, el primer presidente negro de los Estados Unidos, no haya feito prácticamente en los primeros 4 años de su mandato una observación sistemática sobre el problema de la raza en los Estados Unidos y sistemáticamente está tocando el tema de la desigualdad? ¿Por qué? No es que él piensa, y nadie lo va a pensar, que el tema de la discriminación racial ha desaparecido en Estados Unidos. Es absurdo. Lo que él piensa, que el modelo de discriminación de la desigualdad económica está afectando a todo el mundo y no solo una fracción. Claramente, si uno hiciera un análisis de correlación, la vinculación entre raza y clase es íntimamente presentada, porque la gente más pobre generalmente son de los sectores de la gente de color. Russell Jacoby, un marxista, trabaja en mi universidad, muy conocido, dice que el multiculturalismo no es nada más que un mito, es una ideología. Para Jacoby, la diversidad de las culturas de los Estados Unidos existen dentro de una sociedad de consumo. Esta diversidad de culturas no ofrece una alternativa de consumismo al capitalismo y que los proponentes de la ideología del multiculturalismo buscan a mejor manera de entrar y prosperar en la sociedad americana. Entonces está claro que cuando uno se vuelve a una élite a partir de la acumulación de capital, a cierto nivel de conversación, que usted sea afroamericano, latino, chicano, que usted sea indígena americano, tiene poca relevancia. Lo que tiene relevancia es que usted es una élite económica en una plutocracia cada vez más poderosa dentro de un país como Estados Unidos. Cuando hablamos de educación intercultural, que es el modelo europeo, para mi gusto, es un modelo más técnico y más pedagógico para incorporar inmigrantes en los estados de Europa. Es realmente bastante superficial si usted lee las distintas formulaciones dentro de la ley, es muy superficial. Hay un cierto nivel de ingenuidad, explícita, implícita, que quizá algunos dirían de una perspectiva conspirativa, feitas a propósito para no discutir el capitalismo, y alguna gente lo ve como exótico.
que van a tener estas cosas en la escuela, porque la escuela es también un zoológico. Siempre hay gente de distintos grupos, se pueden tener también en una escuela italiana a un español, o tener a un brasilero, o tener a un argentino que no habla italiano, que no conoce la cultura, porque lo vamos a culturar, pero vamos a ver que hay animales diferentes que los animales italianos. Y está basado en el limitado concepto de igualdad, sublinando dignidad igual, mas no igualdad de oportunidades en la gran crisis del capitalismo actual. Entonces, para ir terminando, ¿qué tipo de aprendizaje uno puede ver viendo el multiculturalismo y viendo el interculturalismo como políticas tanto de Estado cuanto como políticas explícitas dentro de una sociedad? Primera lección: el multiculturalismo lembra a Europa que la educación es siempre política. La gente que ha leído a Pablo Freire, muy obrigado, claramente estará de acuerdo con esto. ¿Y por qué siempre política? Porque la lucha por la distribución es una lucha política. Y esta lucha, francamente, no puede ser aceptada como una lucha de lo que en inglés se llama zero sum. Es decir, que lo que unos ganan, otros pierden. En realidad lo que hay que hacer es aumentar el tipo de recursos, bienes y servicios que tienen que ser distribuidos. La segunda lección que da el interculturalismo, el multiculturalismo, es que la comunidad europea considera la inmigración sustantiva en la arena de conversación intercultural. Si uno piensa lo que pasa ahora mismo en los Estados Unidos, especialmente muchos representantes del Partido Republicano han feito una lucha feroz contra los inmigrantes que consideran ilegales, de una perspectiva teórica, otros los llamaríamos indocumentados, considerándolos sujetos que han roto la ley y considerando también gente que no merece ningún tipo de atención posible. Yo vengo del estado de California. Por fortuna hay que decir dos o tres cosas acerca del estado de California. No solo es el más grande y el más rico de la Unión Americana, con un clima maravilloso y todo lo que uno puede esperar en la vida lo tiene desde el punto de vista geográfico, sino que también el Partido Republicano tiene hoy la misma membresía que tuvieron en 1988, cuando el estado de California tiene 10 millones más de personas. Es decir, es un partido en extinción. Nunca van a ganar, no van a ganar ni elecciones locales. Segundo, en California sistemáticamente ha habido todo tipo de análisis de la opinión de los californianos sobre los inmigrantes, y sistemáticamente un crecimiento cada vez más positivo, y ahora en California más del 50% de la gente dice que es bueno tener inmigrantes. Legales, ilegales, documentados, indocumentados, porque está muy claro, una empresa hizo una brincadera y dijo: vamos a levantar, no sé qué dijeron, hoteles. Tenemos trabajo para 150 gentes. Postule a tal lado, tiene que ser residente legal. 4 personas postularon. Con 4 personas no levanta toda la producción. Entonces la gente que tiene que venir es la gente que no está autorizada para trabajar, que son los que trabajan en esas tarifas completamente pesadas y difíciles. Entonces, es claramente que California es una gran decepción, pero cuando usted mira lo que ha pasado sistemáticamente en el estado verdoso de Arizona, es enfermizo, una situación casi psicótica. Y por último, la cuarta lección es que el interculturalismo y el multiculturalismo están confrontando el problema del século XXI, que es la hibridización. La hibridización, que no hay muchos buenos términos para definirlo: mestizaje, todos son pésimos términos, ¿no? Hibridización es pésimo, mestizaje ainda peor, pero es un dato de la realidad. Yo hablaba el otro día con un amigo mío y recordaba una gran frase de un gran senador demócrata, Moynihan, que decía: usted está autorizado a tener su propia opinión, lo que no está autorizado a tener sus propios datos.
Es decir, esto es un dado de la realidad. Hay un constante mestizaje. Ahora, en el censo de población vivienda de Estados Unidos, hay una categoría que se llama mixto. Y esta categoría está creciendo cada vez más. Y la gente que es filios de latinos y afroamericanos no quiere ser caracterizado ni como un ni como el otro, sino que quieren ser considerados mixtos. Es decir, esta mistura. Esta mistura crea una hibridación cultural y está en el centro del debate. En Europa, esta discusión sobre el hibridismo es una discusión muy fuerte. En América Latina apenas en algunos ámbitos académicos y limitados. Desde el punto de vista de política pública está completamente fuera de discusión. Para terminar, esta observación de Pierre Bourdieu, que se indignó mucho a unos 8 o 9 años, escribió un artículo criticando la discusión sobre la diversidad, diciendo que el tema de la diversidad, al haber sido monopolizado por académicos residentes en Estados Unidos, francamente se ha convertido entonces en una decisión de la diversidad al estilo norteamericano y no al estilo de lo que sucede en el resto del mundo, y cuestionó que sea posible seguir viendo la diversidad e insinuó que hay que poder ver el tema del mestizaje, que hay que poder ver el tema de la hibridización. Esa es una gran contribución también de Europa hacia Estados Unidos. Para terminar, la frase final es esta. Estas lecciones no son lecciones obligadas, no son lecciones que realmente sean lógicamente incorporadas en la política pública. Estas son lecciones lógicas que uno puede encontrar entendiendo cómo los movimientos en cada parte del mundo se dan. Pero si uno pensara que la pesquisa que se hace científicamente en educación